Hola a todos. Cuando aprendemos un idioma, muchas veces aprendemos nuevas palabras. Sentimos alegría cuando entendemos esas palabras. Pero a veces pasa algo triste. Después de unos días o semanas, esas palabras desaparecen de nuestra memoria. Eso puede ser frustrante. Por eso, en este video quiero ayudarles. Vamos a hablar de un problema común: olvidar vocabulario. Y lo más importante, vamos a ver soluciones simples y prácticas para no olvidar las palabras que ya aprendimos. A lo largo del video voy a darles ideas fáciles. Son técnicas que pueden usar todos los días. Son métodos que funcionan, porque están basados en la experiencia y también en la ciencia. Al final del video, ustedes van a tener un plan. Un plan claro y sencillo para recordar más palabras en español. Así podrán hablar mejor, escribir mejor y también entender más cuando escuchen. ¿Están listos? Pues, vamos a empezar. Cuando aprendemos un idioma, siempre nos encontramos con un problema común. Ese problema es el olvido del vocabulario. Imagina que aprendes una nueva palabra hoy. Al inicio, la palabra es clara. Tú la entiendes. Tú la repites. Incluso la usas en una frase. Te sientes feliz porque conoces una palabra nueva. Pero después de algunos días, cuando quieres recordar la palabra, ya no aparece en tu memoria. Se esconde. Parece que nunca aprendiste esa palabra. Esto es frustrante. Muchos estudiantes de español sienten esta frustración. Aprenden 10 palabras en una semana. La siguiente semana solo recuerdan 3. Las otras desaparecen de la mente. Eso causa tristeza. Eso también causa cansancio. Muchas personas piensan que estudiar vocabulario no sirve. Pero en realidad, sí sirve. Solo que el cerebro funciona de una forma especial. El olvido de vocabulario es un fenómeno común. Es universal. No pasa solo con el español. Pasa con todos los idiomas. Si aprendes inglés, francés, alemán o chino, el problema es el mismo. Aprendes una palabra y después la olvidas. Eso pasa porque nuestro cerebro no guarda toda la información. El cerebro elige. El cerebro decide qué información es importante y qué información no lo es. Este fenómeno es frustrante. Los estudiantes piensan, ¿por qué olvido palabras tan rápido? La respuesta está en la ciencia. Un investigador alemán llamado Hermann Ebbinghaus estudió este problema en el año 1885. Él observó que las personas olvidan información muy rápido. Descubrió una curva llamada la curva del olvido. ¿Qué significa la curva del olvido? Significa que, después de aprender algo, recordamos muy bien en los primeros minutos y en las primeras horas. Pero después de un día, ya olvidamos una parte. Después de una semana, olvidamos más. Y después de un mes,
olvidamos casi todo si no revisamos. Ebbinghaus mostró que sin repaso se pierde casi el 90% de la información en un mes. Eso significa que si aprendes 100 palabras nuevas y nunca las vuelves a ver, después de un mes solo recuerdas 10. Las otras 90 desaparecen. No es porque seas malo para aprender. No es porque no tengas talento. Es simplemente porque tu cerebro trabaja así. El cerebro tiene un sistema de selección. Este sistema existe para protegernos. Si el cerebro guardara toda la información que vemos y escuchamos, sería un caos. Cada día escuchamos miles de palabras, sonidos y datos. El cerebro no puede guardar todo. Por eso selecciona lo más útil. El cerebro guarda lo que se repite. El cerebro guarda lo que tiene importancia emocional o práctica. El cerebro guarda lo que usamos mucho. Entonces, cuando aprendes vocabulario nuevo, tu cerebro lo guarda un momento. Pero si no repites ese vocabulario, tu cerebro piensa, esto no es importante. Después lo elimina para no llenar la memoria con cosas que no usas. Eso causa el olvido. Este proceso puede ser muy frustrante en la vida diaria. Imagina que estás en una clase de español. El profesor escribe 10 nuevas palabras en la pizarra. Tú las copias en tu cuaderno. Tú las dices en voz alta. En ese momento las recuerdas. Pero 2 días después, cuando hablas con un amigo, quieres usar esas palabras y no puedes. El cerebro las borró. Eso te hace sentir inseguro. Eso también hace que tengas miedo de hablar. Muchos estudiantes piensan, aprender vocabulario no funciona. Yo no tengo buena memoria. Pero no es verdad. Todos olvidamos. Incluso las personas nativas olvidan palabras. La diferencia es que los hablantes nativos están rodeados de su idioma todo el tiempo. Ellos escuchan y repiten esas palabras muchas veces. Por eso las recuerdan. El olvido del vocabulario también tiene una parte positiva. Sí, parece extraño, pero es cierto. El olvido es un mecanismo natural para mantener la mente limpia. El cerebro necesita espacio para lo más importante. Si todo se quedara en la memoria, no podríamos vivir con claridad. Olvidar palabras que no usamos nos ayuda a concentrarnos en lo que sí necesitamos. El problema es que como estudiantes de un idioma, nosotros queremos que esas palabras sí se queden. Queremos que esas palabras sean útiles en nuestras conversaciones. Pero el cerebro no entiende eso al inicio. El cerebro necesita señales claras. Y si no recibe esas señales, las palabras se van. Este fenómeno afecta a todos los niveles de aprendizaje. Si eres principiante, olvidas palabras simples como mesa, silla o ventana. Si eres intermedio, olvidas palabras más largas como responsabilidad o dificultad. Y si eres avanzado, olvidas palabras técnicas como infraestructura o metodología. El nivel no importa.
El olvido está presente en todo el camino. Muchas veces, los estudiantes se comparan con otros. Ven a un compañero que recuerda más palabras y piensan que él tiene un don especial. Pero normalmente no es así. La diferencia está en la manera de repasar y de usar el vocabulario. No es un problema de inteligencia. Es un problema de estrategia. Otro aspecto importante es la sobrecarga cognitiva. El cerebro tiene un límite. No podemos meter 1000 palabras nuevas en un solo día y esperar recordarlas. El cerebro se cansa. Cuando está cansado, guarda menos información. Así, el olvido se hace más grande. Esto explica por qué estudiar mucho en un día y nada después no funciona. El cerebro olvida rápido porque no hay equilibrio. También hay factores externos. El estrés, el cansancio físico y la distracción afectan la memoria. Si estudias palabras cuando estás muy cansado, tu cerebro no las guarda bien. Si tienes problemas personales o preocupaciones, tu atención baja. Y sin atención, no hay memoria. Eso aumenta el olvido. El problema del olvido del vocabulario no significa fracaso. Significa que debemos entender cómo trabaja la memoria. Cuando comprendemos este proceso, dejamos de sentir frustración. Empezamos a buscar soluciones reales. Entendemos que no somos el problema. El problema es el sistema natural de nuestra mente. Recordemos algo importante: el olvido no es un enemigo. Es una señal. Esa señal nos dice que necesitamos métodos adecuados para luchar contra él. Necesitamos técnicas que hagan al cerebro decir: esta palabra sí es importante. Debo guardarla. Sin esas técnicas, el olvido siempre será más fuerte. El olvido del vocabulario también nos enseña paciencia. Aprender un idioma no es una carrera rápida. Es un camino largo. Aceptar que vamos a olvidar es aceptar la realidad del proceso. No debemos rendirnos por eso. Al contrario, debemos usar esa realidad como motivación para encontrar maneras nuevas de recordar mejor. En conclusión, el problema del olvido del vocabulario es algo común, natural y universal. Todos lo vivimos. Es frustrante porque sentimos que perdemos tiempo y esfuerzo. Pero en realidad, este olvido tiene una explicación científica clara: la curva del olvido de Ebbinghaus. Sin repaso, nuestro cerebro borra el 90% de la información en un mes. El cerebro hace esto para no sobrecargarse. Por eso necesitamos encontrar soluciones. En la parte anterior vimos el problema de olvidar el vocabulario. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos decirle al cerebro que una palabra sí es importante? La respuesta es simple: con la repetición. La repetición es la mejor solución contra el olvido. Cuando repetimos una palabra, el cerebro recibe un mensaje. Ese mensaje dice: esta palabra vuelve otra vez. Esta palabra tiene valor. Es importante recordar esta palabra.
Cada repetición es como una señal de alerta. Con cada señal, el cerebro refuerza la memoria. Si aprendemos una palabra y nunca la repetimos, el cerebro la elimina rápido. En pocos días la olvidamos. Pero si la repetimos varias veces, la palabra se queda más tiempo. Al inicio, se queda algunos días. Después, algunas semanas. Con más repeticiones, se queda meses o incluso toda la vida. Por eso decimos que sin repetición hay olvido rápido. Con repetición hay memoria larga. Es como sembrar una semilla en la tierra. Si no regamos la planta, muere. Pero si la regamos con agua cada día, la planta crece fuerte. La repetición es el agua para el vocabulario. La ciencia también explica esto. Cuando repetimos, las conexiones en el cerebro se hacen más fuertes. Una palabra nueva es como un camino frágil. La primera vez que la usamos, el camino es muy débil. Pero cada repetición agrega piedras y cemento. Poco a poco el camino se vuelve sólido. Ese camino sólido es la memoria a largo plazo. Un método muy efectivo se llama la repetición espaciada. La repetición espaciada significa que no repetimos todo el tiempo de manera continua. Repetimos en intervalos de tiempo que van creciendo. Primero repetimos muy pronto, después un poco más tarde, y luego cada vez con más espacio. Por ejemplo, aprendes una palabra hoy. La repites en una hora. Luego la repites otra vez mañana. Después la repites en 3 días. Luego en una semana. Luego en 2 semanas. Luego en un mes. Cada vez el intervalo es más largo. Así el cerebro recibe la señal en el momento perfecto para no olvidar. Este sistema es más efectivo que repetir muchas veces en un solo día. Si dices una palabra 20 veces en la misma tarde, al día siguiente quizá ya no la recuerdes. Pero si usas la repetición espaciada, el cerebro trabaja mejor. La curva del olvido se detiene. La palabra se queda contigo. Un ejemplo simple, imagina que aprendes la palabra amistad. Hoy escribes la palabra en tu cuaderno. La dices en voz alta. Luego la lees otra vez en la tarde. Mañana vuelves a leerla. Después de 3 días, vuelves a mirarla. En una semana la usas en una frase. En un mes la usas en una conversación. Así la palabra amistad se queda en tu memoria mucho tiempo. La repetición no necesita ser complicada. Puedes usar tarjetas con palabras y repasarlas cada día. Puedes usar aplicaciones que organizan el repaso automáticamente. Puedes también escribir las palabras en un cuaderno y leerlas de vez en cuando. Lo importante no es la forma, sino la constancia. La repetición también funciona mejor cuando está conectada a la vida real. Por ejemplo, si aprendes la palabra mercado, no solo la repitas en una lista. Úsala cuando hables de ir a comprar frutas.
Di frases como, voy al mercado mañana o el mercado está lleno de gente. Cada vez que repites la palabra en un contexto real, la señal para el cerebro es más fuerte. Sin repetición, la historia es triste. Aprendemos una palabra y la olvidamos en poco tiempo. Con repetición, la historia es diferente. Aprendemos una palabra y la guardamos en la memoria profunda. Esa memoria profunda es la que usamos cuando hablamos sin pensar. Un punto importante es que cada persona necesita un número diferente de repeticiones. Algunas personas necesitan 3 o 4. Otras necesitan 7 u 8. No importa cuántas veces necesites. Lo importante es que repitas hasta que la palabra sea natural para ti. También es importante no tener miedo al olvido. Es normal olvidar incluso con repetición. Pero cada vez que vuelves a repetir, recuperas la palabra más rápido. Eso se llama reforzar la huella en el cerebro. Podemos pensar en la memoria como una cuerda. La primera vez que aprendes una palabra, la cuerda es muy delgada. Con cada repetición, agregas más hilos a la cuerda. Con el tiempo, la cuerda es gruesa y fuerte. Entonces ya no se rompe. La repetición tiene otro beneficio, da confianza. Cuando recuerdas una palabra varias veces, te sientes seguro. Cuando hablas y usas la palabra, tu confianza aumenta. Esa confianza hace que quieras seguir aprendiendo más palabras. En conclusión, la repetición es la clave para no olvidar vocabulario. Cada repetición es una señal al cerebro. Esa señal dice que la palabra es importante. Sin repetición, el olvido es rápido. Con repetición, la memoria es larga. La repetición espaciada es un método muy efectivo. Con ella, las palabras pasan de la memoria corta a la memoria larga. Así podemos hablar, escribir y entender mejor. Antes vimos la importancia de la repetición. Dijimos que repetir ayuda al cerebro a entender que una palabra es importante. Vimos que la repetición espaciada es una técnica muy útil. Pero la repetición sola no siempre es suficiente. Hay otra clave muy grande: usar las palabras en contexto y en situaciones reales. El cerebro recuerda mejor cuando una palabra está rodeada de otras ideas. Una palabra sola es frágil. Es como una hoja suelta en el viento. Pero una palabra en una frase, en un texto, en una canción o en una conversación tiene raíces más fuertes. El contexto da fuerza a la memoria. Por eso es muy importante leer y escuchar palabras dentro de un contexto real. Cuando lees un artículo, las palabras nuevas aparecen junto a otras palabras conocidas. Eso ayuda al cerebro a hacer conexiones. No es solo una palabra aislada. Es una palabra viva que forma parte de una historia. Lo mismo pasa cuando escuchamos podcasts, series o canciones. En una serie escuchas una palabra usada por un personaje. Ves la emoción, ves la situación, escuchas la entonación. Todo eso refuerza la memoria.
El cerebro dice, esta palabra pertenece aquí. Esta palabra tiene un lugar en la vida real. La ciencia explica que nuestra memoria funciona mejor con asociaciones. Una palabra en contexto se asocia con imágenes, sonidos, emociones. Esas asociaciones hacen que la palabra dure más tiempo en la memoria. Imagina que aprendes la palabra pan. Si solo la lees en una lista, la olvidarás rápido. Pero si vas a una panadería y escuchas, quiero pan, por favor, la situación se queda en tu mente. Después, cuando piensas en pan, recuerdas el olor, el lugar, la frase completa. Eso hace que la palabra sea fuerte en tu memoria. Además de leer y escuchar, es muy importante producir activamente. No basta con recibir palabras. Necesitamos usarlas con nuestra propia voz o con nuestra escritura. Cuando usamos una palabra, la memoria se activa mucho más. Por ejemplo, puedes escribir frases con una palabra nueva. Supongamos que aprendes la palabra felicidad. Puedes escribir, la felicidad es importante para mí. O, me da felicidad escuchar música. Cada frase es una repetición, pero también es una creación personal. Esa creación hace que tu cerebro valore más la palabra. Otra manera es escribir pequeños textos. No tienen que ser largos ni complicados. Pueden ser diarios personales. Por ejemplo, al final del día, escribes en tu cuaderno, hoy vi a un amigo. Hablamos en el parque. Sentí mucha felicidad. Aquí practicas vocabulario nuevo en un contexto que es tuyo. Eso conecta la palabra con tu vida real. Hablar también es esencial. Reutilizar palabras en conversación es la mejor forma de fijarlas en la memoria. Cuando dices una palabra en voz alta en un diálogo real, tu cerebro entiende que esa palabra es útil. El esfuerzo de hablar es mayor que el esfuerzo de leer. Ese esfuerzo extra fortalece la memoria. Un ejemplo, imagina que aprendes la palabra mercado. Al día siguiente, hablas con un amigo y dices, mañana voy al mercado. Ese uso en conversación hace que la palabra quede grabada. Porque no solo repetiste la palabra. También la usaste con intención y con un propósito real. Encontrar un compañero de idioma puede ser muy útil. Cuando hablas con otra persona, tienes que pensar rápido. Tienes que usar las palabras que recuerdas. Esa presión hace que tu cerebro trabaje más. Y cuando logras usar una palabra nueva en una conversación, tu confianza crece. Hoy en día es fácil encontrar compañeros de idioma por Internet. Puedes hacer intercambios de conversación. Ellos practican tu idioma y tú practicas el suyo. En cada charla puedes proponerte usar 3 o 4 palabras nuevas. Así las palabras pasan de la lista a la vida real. El contexto también puede ser creado por ti mismo. Si no tienes un compañero, puedes hablar solo. Puedes describir lo que ves a tu alrededor. Por ejemplo, en mi mesa hay un libro. El libro es interesante. El libro es azul.
Estas frases simples ya son contexto. Y dentro de ellas practicas palabras nuevas. El uso en contexto también ayuda con la gramática. Una palabra no vive sola. Siempre vive con otras palabras. Cuando escribes o hablas en frases, practicas la estructura del idioma sin darte cuenta. Así mejoras vocabulario y gramática al mismo tiempo. En resumen, el contexto es la tierra fértil donde las palabras crecen. Leer artículos, escuchar podcasts y ver series da ejemplos vivos. Escribir frases o diarios crea conexiones personales. Hablar, ya sea con amigos o contigo mismo, transforma palabras pasivas en palabras activas. Todo esto le dice al cerebro, estas palabras son parte de la vida real. No las olvides. Así, no solo repetimos por repetir. Repetimos en un marco real, en situaciones que tienen sentido. Y cuando algo tiene sentido, la memoria se activa con más fuerza. En la parte anterior vimos que el contexto es muy importante. Dijimos que leer, escuchar, escribir y hablar en situaciones reales ayuda mucho a la memoria. Vimos que las palabras necesitan un lugar, una historia, una conexión con la vida. Pero hay otro secreto que hace que las palabras se queden más tiempo en la memoria, la variedad de materiales. El cerebro aprende mejor cuando recibe información de diferentes fuentes. Si solo usamos un libro, nuestra memoria se aburre. Si solo escuchamos un podcast, el cerebro no recibe suficiente estímulo. Pero si usamos películas, canciones, cómics y artículos, las palabras aparecen en muchos lugares. Eso las hace más fuertes. Cada medio tiene una forma diferente de enseñar. Una película muestra imágenes, emociones y sonidos. Una canción mezcla ritmo, música y palabras. Un cómic combina dibujos y texto. Un artículo enseña vocabulario formal. Cuando usamos todo eso, el cerebro recibe las mismas palabras en ambientes distintos. Por ejemplo, imagina que aprendes la palabra amistad. Primero la lees en un artículo, la amistad es un valor importante. Después la escuchas en una canción, gracias por tu amistad. Luego la ves en un cómic donde dos personajes hablan de su amistad. Finalmente la escuchas en una serie de televisión. Cada vez la palabra aparece en un entorno nuevo. Eso es como poner capas sobre una misma base. La palabra se vuelve muy sólida en tu memoria. Un punto importante es que una palabra vista en muchos ambientes se vuelve más natural. Ya no parece algo de un libro. Ya no es una lista artificial. Es una palabra viva que forma parte de la cultura. Eso te ayuda no solo a recordarla, sino también a usarla en el momento correcto. La variedad de materiales también mantiene la motivación. Cuando siempre usamos el mismo recurso, sentimos aburrimiento. Pero si un día vemos una serie, otro día escuchamos música, y al siguiente día leemos un cómic, el proceso se siente divertido. Y cuando estamos motivados, la memoria trabaja mejor. Otra técnica poderosa es usar materiales multisensoriales.
Multisensorial significa que usamos más de un sentido al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes escuchar un audio y leer el texto al mismo tiempo. Así tus oídos y tus ojos trabajan juntos. El cerebro recibe la palabra por dos caminos diferentes. Eso hace que la señal sea más fuerte. Un ejemplo simple: ves una película con subtítulos en español. Escuchas la palabra con tus oídos y al mismo tiempo la lees con tus ojos. Esa doble señal se queda más fácil en tu memoria. Es como escribir la palabra dos veces en tu cerebro. Otra opción es escuchar una canción mientras lees la letra. La música activa la emoción y la lectura activa la visión. La combinación hace que las palabras duren más. También es muy útil escribir la palabra a mano. Hoy usamos mucho los teléfonos y las computadoras. Escribir con un teclado es rápido, pero no activa la memoria igual. Cuando escribimos a mano, el cerebro hace un esfuerzo físico mayor. Ese esfuerzo ayuda a grabar la palabra. Es como dibujar la palabra en tu mente. Puedes crear tu propio cuaderno de vocabulario. En ese cuaderno escribes las palabras nuevas, sus definiciones y ejemplos. Cada vez que escribes, refuerzas la memoria. Puedes también hacer listas de frases cortas. Así no aprendes palabras aisladas, sino palabras en uso. La variedad también te prepara para diferentes situaciones reales. Una palabra en un artículo formal puede sonar distinta en una conversación casual. Una palabra en una canción puede sonar más poética. Cuando conoces esas variaciones, entiendes mejor y usas mejor la palabra. Por ejemplo, la palabra corazón. En un artículo médico, corazón significa un órgano del cuerpo. En una canción romántica, corazón significa amor o emoción. En un cómic divertido, corazón puede aparecer en una broma. Conocer esos diferentes usos te da flexibilidad y comprensión más profunda. Además, la variedad de materiales ayuda a recordar sin esfuerzo. A veces olvidamos que estamos aprendiendo porque estamos disfrutando una serie o una canción. Pero en el fondo, nuestro cerebro está trabajando. Esa práctica pasiva es muy poderosa. Otra ventaja de la variedad es que podemos elegir lo que más nos gusta. Si te gustan las películas, usa películas. Si prefieres música, escucha canciones. Si te gustan los cómics, lee cómics. El interés personal hace que la memoria sea más fuerte, porque hay más emoción. Pero lo mejor es combinar lo que nos gusta con lo que nos desafía. Podemos empezar con canciones fáciles y después probar artículos más difíciles. Podemos ver una serie con subtítulos al inicio y luego sin subtítulos. Esa mezcla nos mantiene creciendo. En conclusión, la variedad de materiales es fundamental para no olvidar vocabulario. Una palabra repetida en muchos lugares se vuelve firme. Una palabra escuchada, leída, cantada y escrita tiene más raíces en la memoria. Usar diferentes medios mantiene la motivación y refuerza la memoria.
Los recursos multisensoriales multiplican la fuerza de las palabras. Y escribir a mano añade un nivel extra de recuerdo. Por eso, después de repetir y usar palabras en contexto, debemos abrirnos a muchos materiales. Así el aprendizaje es más rico, más divertido y más duradero. En la parte anterior hablamos de la variedad de materiales. Ahora vamos a ver otro punto muy importante, la personalización del vocabulario. La personalización significa que cada persona aprende las palabras que son útiles en su vida. No todos necesitamos las mismas palabras. Un estudiante de medicina no necesita el mismo vocabulario que un estudiante de arte. Un ingeniero no usa las mismas palabras que un músico. Por eso es clave elegir palabras que tengan relación con nuestra vida diaria. Cuando aprendemos palabras conectadas a nuestra rutina, el cerebro entiende que son importantes. Si eres estudiante de ingeniería, las palabras estructura, puente o hormigón son útiles. Si trabajas en una oficina, las palabras reunión, correo o documento son necesarias. Si amas la cocina, las palabras receta, ingrediente o horno son esenciales. El cerebro recuerda mejor cuando siente que una palabra tiene un valor personal. Si estudias palabras que nunca usas, el cerebro piensa que son poco útiles. Entonces las elimina rápido. Pero si estudias palabras que usas todos los días, el cerebro recibe una señal clara: esto sí me sirve, debo guardarlo. Un ejemplo, imagina que aprendes la palabra croissant. Si no vives en Francia, probablemente no uses esa palabra mucho. Entonces, tu cerebro la olvidará pronto. Pero si aprendes la palabra libreta y eres estudiante, la usarás casi todos los días. Esa repetición natural hará que la palabra quede en tu memoria. Por eso es muy bueno crear un cuaderno personal de palabras. Ese cuaderno no debe ser una lista general. Debe ser tu lista. Allí puedes escribir las palabras que realmente necesitas en tu vida. Puedes anotar palabras de tu carrera, de tus hobbies, de tu familia o de tu ciudad. En tu cuaderno puedes organizar las palabras por temas. Un tema puede ser universidad. Otro puede ser trabajo. Otro puede ser comida. Otro puede ser viajes. Así, cada grupo refleja una parte de tu vida real. Cuando lees tu cuaderno, sientes que esas palabras hablan de ti. Eso aumenta la conexión emocional y la memoria. Además, no basta con escribir la definición de la palabra. Es mejor escribir frases con ella. Por ejemplo, si anotas la palabra presentación, escribe: tengo una presentación mañana en clase. O, la presentación fue interesante. De esta forma la palabra no está sola. Vive en una frase que refleja tu vida. También puedes incluir ejemplos personales. Si la palabra es familia, escribe una frase real: mi familia vive en otra ciudad. Eso conecta el vocabulario con tu experiencia. Cuando vuelvas a leer esa frase, recordarás no solo la palabra, sino también tu emoción. Y la emoción refuerza la memoria.
El cuaderno de palabras personales puede ser creativo. Puedes añadir dibujos, colores o símbolos. Si aprendes la palabra árbol, puedes dibujar un árbol pequeño al lado. Si aprendes felicidad, puedes poner un corazón. Estos elementos visuales ayudan al cerebro a recordar más rápido. La personalización también significa elegir palabras que quieres usar en tus metas. Por ejemplo, si quieres viajar a España, aprende palabras de viajes, aeropuerto, maleta, hotel. Si quieres trabajar en un país hispanohablante, aprende vocabulario de tu profesión. Si tu meta es hablar con amigos en línea, aprende expresiones cotidianas y frases simples. Otro consejo es usar la tecnología para personalizar. Puedes crear listas digitales con palabras que te interesan. Algunas aplicaciones de vocabulario permiten organizar tus propias categorías. Así no dependes de listas genéricas. Tienes tu propio material. Cuando personalizas el vocabulario, el estudio se siente más ligero. Ya no parece una obligación. Parece algo natural. Sientes que las palabras te acompañan en tu día a día. La personalización también te ayuda a evitar frustración. Muchas veces los libros de texto enseñan palabras que no necesitamos. Eso hace que los estudiantes se aburran y olviden rápido. Pero cuando eliges tus palabras, sientes control. Tú decides qué es importante. Tú construyes tu camino. El cerebro recuerda mejor cuando existe conexión emocional. Si una palabra describe algo que amas, la memoria es más fuerte. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, aprender palabras como partido, equipo o gol será fácil. Porque esas palabras te emocionan. Cada vez que ves un partido, vuelves a escuchar esas palabras. Esa emoción hace que nunca las olvides. También es útil hacer frases de humor con palabras nuevas. La risa crea emoción. Si inventas una frase divertida con una palabra, esa palabra se queda más tiempo. Por ejemplo, con la palabra gato puedes escribir: mi gato quiere estudiar español conmigo. Es gracioso, y por eso la recordarás. En conclusión, personalizar el vocabulario es una técnica muy poderosa. No todos necesitamos las mismas palabras. Cada persona debe crear su propio cuaderno o lista con palabras útiles y personales. Escribir frases, ejemplos y dibujos hace que las palabras tengan vida. Las palabras conectadas con nuestra rutina, nuestros intereses y nuestras emociones se graban más fuerte en la memoria. Así, después de repetir, usar palabras en contexto y variar materiales, damos un paso más. Aprendemos a elegir las palabras que realmente importan en nuestra vida. Y esas palabras son las que se quedan para siempre. Hemos llegado al final de este video. Al inicio hablamos de la introducción. Dijimos que aprender vocabulario es un reto, pero también una gran oportunidad para crecer en español. Después vimos el problema. Aprendemos nuevas palabras, pero muchas veces las olvidamos. Vimos que es algo común y natural.
El cerebro elimina palabras si no las usamos. Aprendimos sobre la curva del olvido de Ebbinghaus. Descubrimos que sin repaso, el 90% de lo aprendido desaparece en un mes. Luego hablamos de la solución, la repetición. Dijimos que repetir es como dar agua a una planta. Sin repetición, las palabras mueren. Con repetición, las palabras crecen fuertes. Aprendimos que la repetición espaciada es muy efectiva, porque ayuda a mover las palabras de la memoria corta a la memoria larga. Después vimos la importancia del contexto y el uso real. Dijimos que el cerebro recuerda mejor cuando las palabras aparecen en frases, textos, canciones o conversaciones. También vimos que escribir y hablar con las palabras nuevas las hace más firmes en nuestra memoria. Más tarde hablamos de la variedad de materiales. Vimos que una palabra se recuerda mejor cuando aparece en películas, canciones, cómics o artículos. Aprendimos que los recursos multisensoriales, como leer y escuchar al mismo tiempo, son muy útiles. También vimos que escribir a mano refuerza la memoria. Finalmente, vimos la personalización del vocabulario. Aprendimos que cada persona debe elegir palabras que sean útiles en su vida. Dijimos que un estudiante de ingeniería necesita palabras diferentes a un músico o a un cocinero. Crear un cuaderno personal con frases y ejemplos de nuestra vida hace que las palabras se queden más tiempo. En resumen, no olvidar vocabulario es posible. Solo necesitamos entender el problema, usar la repetición, practicar en contexto, variar los materiales y personalizar nuestras listas. Con estas técnicas, cada palabra tiene más raíces y más vida. Gracias por ver este video. Espero que estas ideas te ayuden en tu camino con el español.